historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Pues una semana más, fieles a nuestra cita con la historia con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Volviendo del verano, ¿no? Eso es. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Como echo de menos a los payasos de la tele. Yo también. Payasos nos sobran, pero nos faltan de la tele. Eso sí que eran graciosos, divertidos, tenían buen rollo, como se dice ahora. Oye, y en esa época yo creía en los Reyes Magos. Yo también. Me dejé de creer a partir del 80. ya mayorcito, pero vamos, mi mundo se vino abajo. Por cierto, los payasos de la tele era el programa favorito de Franco. Eso, me has dejado sin palabras. Te he dejado de patata. Por eso es el cariño que le tengo a Fofó. Fofó, que parece que ha vivido con nosotros toda la vida, pero Fofó falleció en el 77. Bueno, tenemos hoy a Javier Sánchez del Castillo, profesor en la Universidad San Pablo CEU. Gran universidad y grande el profesor Javier Sánchez del Castillo. Javier, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra vez entre amigos y eso cada vez es más difícil, y riéndome del tono sarcástico de cómo están ustedes. Bien, sí, estamos bien, puntos suspensivos. Bueno, hay un tema y eso que venimos de las vacaciones. Hay un tema que yo creo que es de rabiosa actualidad y hay que aprovechar para emitirlo cuanto antes de que lo prohíban, ¿no? Sí. Y no es ni más ni menos que falacias de la Segunda República. Menuda broma nos ha gastado aquí nuestro técnico, ¿eh? A ver, debemos de tener algún republicano infiltrado. Bueno, ya que vamos a hablar de la República, esto viene muy al cuento, ¿no? Pues sí, es el himno de Riego, que no fue el himno oficial de la Segunda República. Ahí también hay que decirlo. Bueno, es una de las muchas falacias que andan por ahí. Como también, cuando suelo discutir en Twitter, que les saco los colores, digamos, se ponen de los nervios los republicanos, estos podemitas, porque hay republicanos de varias clases, como hay también monárquicos de varios tipos. Le dicen, es que no queremos una monarquía en la que el jefe del Estado no sea elegido por sufragio universal. Y yo contesto, oye, hemos tenido 6 presidentes de república: Figueras, Salmerón, Pi Margall, Castelar, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. Ninguno fue elegido por sufragio universal. Dame otra excusa. Hemos empezado fuerte, ya hay dos falacias. El himno de Riego nunca fue el himno oficial de la República, y ningún presidente de la República, ni de la primera ni de la segunda, fue elegido por sufragio universal. Es más, ni siquiera, espera, que va una tercera, que esta va a hacer una gracia uno. Pues dicen, no, claro, es que las constituciones democráticas y tal. Bueno, pues recordemos que tampoco la Constitución de la Segunda República fue aprobada en un referéndum, sino que fue proclamada por las Cortes. O sea, la única constitución española que ha sido sometida al refrendo del pueblo español, etcétera, etcétera, fue la del 78, que es monárquica encima. O sea que la única vez que se les preguntó a los españoles si querían monarquía o no fue en el 78, y los españoles dijeron que sí. Porque otra falacia, aquí es que estamos ya destripando el final de la película antes de empezar el programa. Es que a los españoles no se les preguntó en el 31 si querían república o monarquía. Alfonso XIII salió por patas. Los republicanos, los conspiradores, tomaron el poder, porque como decía la cita famosa, es que no entró en combate para defender la monarquía ni un pelotón de alabarderos, ni ninguno de los grandes de España, ni de los pelotas que había en Palacio. Y se sentaron en el Consejo de Ministros los Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Largo Caballero, Prieto, y se acabó. República porque sí, eso porque yo lo valgo. Bueno, pues la verdad es que hasta la República vino viciada, ¿no? Sí, Ojo, bueno, pero eso no le quita legitimidad, ¿no? Sí, bueno, aquí es lo que pasa es una legitimidad por defecto. Eso es. Quiere decir, lo que se produce es un vacío de poder. Si nos ponemos pijoteros, ya que, por ejemplo, como ha dicho Pedro de Twitter, y en Twitter a la gente le encanta ponerse pijotera, es que hay mucho ignorante, y en televisión cada vez, y en la prensa cada vez hay más gente pijotera, y por supuesto sus políticos son muy pijoteros. La verdad es que ese vacío de poder, hay que decir que casi roza el golpe de Estado.
porque es un vacío de poder provocado por una movilización en la calle. O sea, no es un vacío de poder porque sí, no es que lleguen los resultados de unas elecciones municipales y el gobierno se vaya por las buenas, sino que llegan unos resultados electorales fragmentados y manipulados, y inmediatamente las calles son ocupadas por gente gritando. Pues acuérdense ustedes cómo fue la víspera de las elecciones del 14 de marzo, del que perdió Aznar, dos días después del atentado del 11M, la gente en las puertas de las sedes del PP. Pues eso es lo que ocurrió, ¿no? La gente inmediatamente salió, los militantes republicanos inmediatamente salieron a la calle reclamando para sí una victoria que no era tal, y además que era independiente de que lo fuese, puesto que eran resultados electorales. Y esa movilización es la que hizo que el gobierno abandonara su puesto. O sea, que es un vacío de poder, pero no es un vacío de poder sin más. Entonces, ya digo, no me voy a atrever a decir que sea un golpe de Estado, pero que si nos ponemos pijoteros lo roza. No. Y luego, a partir de ahí, pues es que la historia de la República, no desde el 14, desde el mismo 12, o sea, desde el día antes de ser proclamada, desde el día de las elecciones hasta el 18 de julio del 36, es una gran falacia. Toda ella es una gran falacia. Es decir, todo lo que nos han contado la República no es simplemente el himno, la presidencia, la Constitución, sino que todo es básicamente mentira. Todo es una historia contada, y esto tiene mucho que ver con la actual ley de memoria histórica, que ahora comentaremos un poquito la cronología que cubre. A ver, Pedro. Otra falacia más. Aquí estamos causando shocks a los de segundos republicanos que nos oigan. Y es que la bandera republicana de la tricolor fue bandera solo de la Segunda República. La primera, era bicolor. La primerita mantuvo la bandera bicolor, solo se limitó a cambiar el escudo, porque el escudo, claro, tenía componentes borbónicos, dinásticos, y por eso se alteró. Pero la bandera bicolor, rojigualda, era tan popular y era parte de la historia de España, que se mantuvo durante la primera República. También, cosa curiosa, los únicos periodos de la historia de España en la que el escudo oficial no ha tenido elementos de una dinastía, sea la borbónica o sea la saboyana, pues han sido las dos repúblicas y el régimen franquista. ¿Cómo estamos, No, esto es importante saberlo. Bueno, España es un país peculiar. Yo siempre sostengo, Javier, que el mayor enemigo de la monarquía en este país es la propia institución, con sus comportamientos poco éticos en muchas ocasiones. Yo no sé si tú recordarás, cuando estudiábamos la carrera había un chiste que decía: España es un reino, palabra que se compone de 2 sílabas, reino. Reino. Entonces, esa paradoja del lenguaje casi se puede llevar efectivamente a la propia institución, que es luego, la mayor fábrica. El mayor enemigo de la República son los nostálgicos de la Segunda República. Sí, totalmente, efectivamente, también son los republicanos. Claro, es decir, por eso te digo que y Franco, en un malabarismo, hizo un reino sin rey. Sí, claro. Lo que hizo fue aplicarlo al pie de la letra. España es un reino, reino. Es decir, que esas son otras falacias, ¿no? Pues además, Franco actuó como un fundador de dinastías, porque él es el que llama a un príncipe de sangre real y es el que lo propone a las cortes y al pueblo español, y el que consigue que se restaure. Sí, incluso se hizo una palabra, ni siquiera restaurar, si recuerdas, Pedro, que esto lo conoces tú muy bien, porque alguna vez lo hemos comentado, con una ficción que incluso no recuerdo el personaje que se inventó la palabra, porque es una reinstauración. No era ni una restauración ni una instauración, sino que una reinstauración. Instauramos una monarquía de nuevas, pero la instauramos restaurando la antigua dinastía, pero no en quien, según el derecho dinástico, le correspondería, que era Don Juan, sino en su hijo. O sea, y hasta no recuerdo si fue Laureano López Rodó o Torcuato Fernández Miranda el que inventó esa palabra de reinstauración. Claro, porque bueno, nos estamos alejando, no, yo creo que todo tiene que ver, pero en España no es una instauración, ¿no? Restauramos, porque al final uno no sabe qué es lo que pasó. Es que se rompió, por ejemplo, la línea dinástica, pero a su vez la línea dinástica la había roto Alfonso XIII. Sí, efectivamente. Porque una muestra de, ¿te acordarás, Javier, cuando hablamos con Guillermo Gortázar de la fortuna de Alfonso XIII? Hablamos también de lo mal educado que fue Alfonso XIII, porque claro, desde niño nació el rey y vivió en un ambiente exclusivamente de mujeres, absolutamente consentido y mimado. Y entonces, pues Alfonso XIII se negó a incapacitar a su primogénito, Alfonso como él, que era hemofílico. Luego ya, cuando estaba en el exilio, sí,
lo apartó de una manera vergonzosa, además incumpliendo las normas de la dinastía que exigían que se pronunciasen las Cortes. También apartó a su segundogénito, el infante Don Jaime, que era sordomudo, pero al que había mantenido en la sucesión al trono sin ningún problema, y tuvo que pasar la condición de heredero al infante Don Juan, que era el tercer hijo varón y el único sano. Hubo un cuarto hijo, que era Gonzalo, que también hemofílico y que murió en los años 30 en el exilio en un accidente de coche, una tontería, pero a los hemofílicos pues para esto es mortal, se le causó una hemorragia interna y falleció en cuestión de horas. Entonces este Don Juan, que tampoco había sido educado convenientemente, se encontró convertido en príncipe de Asturias. Incluso además tú sabes, Pedro, que cuando hizo abdicar a Don Jaime por esa condición de sordomudo, no solo lo hizo abdicar a él, sino lo hizo abdicar para él y por sus descendientes, independientemente de que tuviesen algún problema, ¿no? que es el hándicap cuando la gente dice aquí que las tonterías que les encantan a los antifranquistas, sobre todo a los antifranquistas de Lola, Altelva y todo esto, de que claro, es que Franco estuvo jugando con el duque de Cádiz hasta el último momento. Eso es mentira. Eso es mentira, porque Franco, que era alfonsino y era un monárquico que por lo menos... Pues sí, Alfonso XIII fue el padrino de su boda. De hecho fue el padrino de su boda, efectivamente, y que sí mantenía esa lealtad institucional. Desde el primer momento se planteó a don Juan Carlos, y en ningún momento Franco, a pesar de que sí hubo alguien de su entorno que le insinuó, pero tampoco de que fueron insinuaciones muy grandes. Fue el dejárselo caer a ver qué respira, pero como del primer momento él dijo, no, aquí hay una cuestión muy clara, y es don Juan Carlos, y va a ser Juan Carlos, y va a ser Juan Carlos, y punto. No hay que discutir. Y no hay que... y fue decisivo. De hecho, vamos, es que cuando el duque de Cádiz se casa con su nieta y todo esto, vamos, es que ya lleva aquí Juan Carlos años viviendo, como preparándose para ser el heredero. O sea, que no es que al final eligiera entre uno y otro, tenía uno elegido desde pequeñito. Pero es que Juan Carlos fue elegido antes de la boda. La boda es claro, mucho antes. En los 70, y a Juan Carlos se le elige, como lo propone Franco, a las Cortes, y las Cortes lo aceptan como sucesor en el 69. O sea que, sí, además coincidiendo que son los mismos días con la llegada del hombre a la luna. Bueno, pues a todas estas falacias, primero habéis hablado de la victoria republicana en las elecciones del 12 de abril. Claro, no era un plebiscito. Claro. Eran unas elecciones municipales, ¿no? Bueno, vamos a aclarar un poquito, pero vamos a volver al tema, que ya nos estamos dispersando, y para que nuestros oyentes también se centren. Como he dicho antes, la República es una falacia constante. Bueno, mejor dicho, lo que se nos cuenta de la República es una falacia constante. Entonces, Pedro y yo, cuando hemos estado hablando de preparar este programa, hemos hecho una lista de temas que da no para un programa ni para dos, y casi yo creo que ni para tres, probablemente diera para 4 o 5. Entonces hemos decidido hacerlo en orden cronológico, y hemos cogido para hoy los primeros momentos, lo que sería básicamente el primer año, los 2 primeros años de la República. El primer bienio. Donde en su momento se llamó bienio negro. Sí, la izquierda... pero luego la izquierda ha conseguido pasar, con la colaboración siempre elogiable de los tontos útiles, la calificación de negro al bienio de derechas. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el momento de la instalación de la República, partiendo de las elecciones de las que sale el régimen republicano y la Constitución. Y ya veremos si nos da tiempo a algo más. Entonces, Pedro puede empezar ya a comentarnos cosas de las elecciones, y ahora veremos un testimonio. Tenemos un testimonio de un periodista inglés de la época muy divertido. Pues entre el 23 y el 30, como sabrán nuestros oyentes, pues hubo en España un régimen que se llamó la dictadura de Miguel Primo de Rivera, con una primera fase del directorio militar y luego una segunda del directorio civil, bajo el reinado de Alfonso XIII. O sea, Alfonso XIII seguía siendo jefe del Estado, pero con la Constitución de 1876 suspendida, y también con los partidos dinásticos disueltos, que eso fue muy grave, porque claro, la derecha, el centro derecha, conservadores y liberales no estaban encuadrados políticamente. O sea, la dictadura desarmó estos partidos, en cambio promocionó a la UGT, que era mucho más importante que el PSOE, la promocionó para debilitar a la CNT, hasta el punto de que Largo Caballero fue miembro del organismo del Consejo de Estado de la dictadura. Entonces, al final, Primo de Rivera dimite en enero del 30 y se va de España. Se forma un nuevo gobierno militar, encabezado por el general Dámaso Berenguer, a propuesta de Alfonso XIII, y se plantea la vuelta a la normalidad. Y la vuelta a la normalidad consiste... se metió ese gran liante que fue el conde de Romanones, y se pretende empezar con las elecciones municipales.
Que eso fue una gran equivocación, porque en las elecciones municipales siempre los republicanos y las izquierdas obtenían sus mejores resultados. Entonces hay un año y medio, no llega a año y medio, porque fue de enero del 30 a abril del 31, en el que encima los dos gobiernos, el de Dámaso Berenguer y el que le sucede, el almirante Aznar, encima se dedican a atacar de una manera visceral al gobierno de Primo de Rivera, lo cual tiene muchas similitudes con lo que pasó en la transición. Y, es decir, se dedican a echar leña al fuego. Incluso las izquierdas y los republicanos se habían coaligado, estaban conspirando, y uno de los actos que perpetran es el golpe de Jaca de diciembre del 30, en el que hay varios muertos. Y además, entre ellos los capitanes Galán y Hernández, que eran los cabecillas. Además, sacan una proclama famosa que dicen que todo el que se oponga a este movimiento será pasado por las armas. Luego, y es verdad que mataron a unos cuantos militares, guardias civiles, que se los encontraron, que se les opusieron. Luego les pasaron por las armas a ellos. Aquí la verdad es que hay que ser consecuente. O sea, si tú quieres fusilar, tienes que dar por sentado que a lo mejor te fusilan a ti. Claro. Luego la izquierda ya sabemos que lo que ha hecho es hablar de los mártires de Jaca, pero no ha contado a los que los de Jaca martirizaron. Porque claro, ahí sí que la consecuencia no va por partes. Entonces llegamos a las elecciones de abril, que la monarquía y sus pelotas de manera inconsciente se lo plantean, bueno, esto va a ser un paseo, porque encima unas semanas antes se habían proclamado varios cientos de candidaturas, según la ley electoral vigente. Cuando no había una candidatura contraria, se proclamaba la que ya estaba. O sea, solo hay una candidatura, no hace falta ir a elecciones, y entonces se proclama esa lista única como lista vencedora. Entonces pues fue algo, un porcentaje de municipios pequeños, claro. Sí, son básicamente, claro, fue un error de cálculo, porque son municipios muy pequeñitos, y en esas proclamación de candidaturas aproximadamente un 75% eran candidaturas monárquicas, y apenas un 20-25% eran candidaturas o republicanos o otros grupos. Entonces alguno pensó, bueno, un 75% estábamos lanzados, pero claro, ese 75% eran pueblos de 100, 200, 300 habitantes. De hecho, ¿en qué lugares lógicamente no se presenta más que una candidatura única? En pueblos pequeños, muy pequeños. Incluso hoy día hay problemas para armar candidaturas en pueblos de menos de 1000 habitantes y de 500. Entonces acaban cogiendo a un vecino que pasa por ahí que claro. al que tiene menos edad, al único menor de 50 años que se encuentra por ahí. De hecho, incluso ya es significativo que las candidaturas monárquicas, que serían las del régimen, que haya un 20% de candidaturas de la oposición. Quiere decir, es que hay localidades donde ni siquiera el régimen tiene a 3 vecinos para presentar en su nombre, ¿no? Y tiene que darlo por perdido. Pero claro, pretender que eso va a ser, eso lo puedes extrapolar a lo que luego va a ocurrir en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en Sevilla, en Valencia, pues claro, es como mínimo miopía. Entonces se producen unas semanas más tarde las elecciones, el 12 de abril, y los primeros resultados son favorables a la monarquía, pero enseguida se dan la vuelta y se ve que ha habido una victoria, no voy a decir arrolladora, pero sí importante, de las listas de la conjunción republicano-socialista, que es así como se llamaba, y de la Esquerra Republicana en Cataluña. Ahí es una victoria más en resultados provisionales. Ojo, cuidado con esto, que es muy importante. No tenemos los datos oficiales de las elecciones del 12 de abril de 1931, que esa es la falacia la primera falacia que anunciamos. No hay resultados definitivos. Y anticipemos otra falacia, que es que tampoco hay resultados definitivos de las elecciones de febrero del 36. Es decir, las dos elecciones más importantes de la Segunda República, las municipales, no hay resultados oficiales. Eso, las municipales que permiten el golpe de Estado por el que se proclama, y las de febrero del 36 carecen de resultados oficiales. Claro. Lo que pasó en este caso, en el 12, es que en los avances del recuento, en el Ministerio de la Gobernación habían pedido a los gobernadores que le fueran dando información inmediata. Entonces, como ha dicho Pedro al principio, en los primeros recuentos, que son siempre las mesas más pequeñitas, también los sitios más pequeños donde el caciquismo es más importante, las mesas más pequeñas de los barrios con menos población, etcétera, etcétera, pues empezó el recuento bien para la monarquía, ¿no? Con victorias y tal. Y cuando ya avanzamos bastante, cuando ya estamos en torno a un tercio o la mitad de los votos contados, pues empieza a haber un vuelco. Y es cuando empiezan a llegar los telegramas de los gobernadores civiles, telegramas o llamadas de teléfono al Ministerio de la Gobernación, y empiezan a alarmarse porque pues van remontando. Y ahí es cuando empieza, a lo largo de la mañana
la noche y la madrugada del día siguiente es cuando empieza entonces a moverse la gente. Pero a partir de ahí hay un cese de la llegada de información. Entonces, repito, cuando digo que no tenemos resultados oficiales es porque no se llegó a terminar el escrutinio. No sé. Es que no se llegó a terminar el escrutinio. No hay, creo que no hay una sola provincia donde se contasen todos los municipios. Entonces, repito que todo esto es cómo se empieza a movilizar la gente según van llegando los resultados provisionales. Bueno, hablas de movilizar la gente, Javier, tengo que corregirte o puntualizarlo. Supongo que espontáneamente, ¿verdad? Bueno, claro, por supuesto, esto sí es Como tú has mencionado los incidentes del 14 de marzo de 2004. Como nos acordamos de eso es una historia que hemos vivido, por supuesto sabemos que fue todo espontáneo. Espontáneo, efectivamente. Por ejemplo, estaba un tal Juan Carlos Monedero enfrente de la sede del PP en Génova, pegando gritos. Sí. Claro. Lo que pasa es que era el Partido Popular quien gobernaba, con lo cual todo lo que pasó era responsabilidad de ellos. Oye, por cierto, desde que gobierna Pedro Sánchez, yo no he visto manifestaciones de jubiletas por sus pensiones. ¿Os acordáis que montaron unas manifestaciones continuas los jubiletas diciendo que tenían unas pensiones asquerosas, que morían de hambre, de sed, de frío, de qué sé yo, y de pronto, una de dos, o se han muerto todos, o es que ha caído un maná, o ha venido un jeque de estos a Marbella, de los que van a Marbella, y ha soltado a todos los viejos, no sé, 10.000 euros. No, pero ha sido también espontáneo. Ha sido tan espontáneo como surgieron, igual de espontáneos se han desconvocado esas. Pues esa es la situación. Lo que se movilizan efectivamente no es, como dicen, las masas populares, no, lo que se movilizan son los militantes republicanos. Es que fíjate que desde el 12 de abril del 31, lo cuenta Emilio Mola en sus memorias, había una banderola tricolor, que era la bandera del Partido Republicano Federal, o sea, no era bandera oficial todavía, ni muchísimo menos. Había una bandera enorme en la Cibeles, en el edificio de Correos y Telégrafos, que habían puesto ahí los funcionarios de Correos y Telégrafos, que eran caracterizados por su republicanismo. Y cuenta Mola que se encontró con el director general de Telégrafos, que era además un titulado, y le dijo, es que no puedo hacer nada porque me han dicho los funcionarios que si llamo a la policía o entro ahí o entramos tal para quitar la bandera, que están dispuestos a resistir y a boicotear las comunicaciones. Esto, funcionarios que habían prometido y jurado libremente cumplir las leyes. Esto es fundamental porque llega la degradación, la decadencia del Estado español. Esto es fundamental porque, claro, recordemos lo que hemos dicho antes, las notificaciones al Ministerio de Gobernación llegan fundamentalmente por telegrama, unas pocas por teléfono, pero fundamentalmente por telegrama. Y es ese grupo de funcionarios de correos y telégrafos los que, cuando llegan los telegramas de los gobernadores civiles, lo que hacen es inmediatamente dos copias. Una que mandan al Ministerio de la Gobernación, y estos, que son militantes, mandan otra a los partidos republicanos. Cuando con resultados provisionales es con lo que los partidos republicanos movilizan a su gente y le empiezan a sacar a la calle. Y a partir de ahí nos metemos en una espiral que dura pues un día y medio aproximadamente de movilización en la calle, de los monárquicos asumiendo una moral de derrota. Es que hemos perdido o vamos a perder. Ese mito que tantas veces se ha repetido de que es que los republicanos ganaron en las capitales y significaba que aunque tuviera menos concejales era más voto popular, pero repito, eso no se puede afirmar porque no tenemos resultados definitivos. En los resultados que tenemos actuales, que los han estudiado algunos, como por ejemplo Javier Tussell, que de hecho fue la obra con la que se hizo famoso como historiador, su obra más importante, son muy fragmentados. Y tenemos además un testimonio muy curioso. Es un testimonio de un periodista inglés que estaba aquí, un tal Henry Buckney. Este es un periodista, además es una persona muy poco dudosa. Este es un periodista que, aunque es de corresponsal en España del Daily Telegraph, que es un diario conservador, él es una persona simpatizante con una izquierda moderada, no lo que sería, bueno, un PSOE moderado de la época, línea de Besteiro. Él estuvo 10 años como corresponsal en España. Él llegó el año 29 y estuvo hasta el final de la Guerra Civil. Sí. Toda la Guerra Civil estuvo en el bando republicano. Y de hecho él cruzó la frontera por Francia con los huidos de Barcelona. Y digo que es poco dudoso porque él incluso hubo un momento que estuvo pensando en dejar la corresponsalía y unirse a las brigadas internacionales. O sea, que no es sospechoso. Que no es sospechoso es ser un criptofranquista oculto. Bueno, pues este escribió un libro el año 40, momento en Inglaterra, momento en el que tampoco hay motivos para ser muy amigo de Franco, porque Inglaterra, que acaba de entrar en guerra con Hitler, y Franco es amigo de Hitler, pues evidentemente no tendría muchas simpatías. Escribe un libro que se titula
Vida y muerte de la Segunda República. Un libro que ha estado casi desconocido, se ha reeditado hace pocos años en España y que es un testimonio muy interesante, porque además, aunque él era una persona simpatizante de la República, es un testimonio bastante real y la República no sale muy bien parada, la verdad. Entonces, dice lo siguiente: aún hoy desconozco el resultado exacto de las elecciones del 12 de abril. Los únicos resultados que he visto publicados concedían unos 60.000 escaños de concejal a los monárquicos y unos 14.000 a los republicanos. Recordemos que no es lo mismo el número de escaños que los votos que iban detrás. Votos, sí. Aún así, así es que desde un punto de vista aritmético, el triunfo había sido para la monarquía. Unos meses más tarde, aquí está la clave, unos meses más tarde me acerqué al Ministerio de la Gobernación para confirmar estos resultados. Cuando decimos meses más tarde se refiere a cuando empezaba el verano del año 31, cuando empezó a discutirse el tema de los debates de la Constitución, etcétera, etcétera. Pues él, como corresponsal, en una de esas visitas que hace cuando se empieza, que creo que es el mes de junio, cuando empieza a discutirse la Constitución. No, las Cortes Constituyentes se abrieron el 14 de julio. Eso, perdón, el día de la Bastilla, aposta para que coincidiera con la Revolución Francesa. Además que Azaña se jactaba de haber sido uno o él que contribuyó a que se abriesen ese día, pues en una muestra de adhesión a la República. Aquí se ve la francofilia de gran parte de la clase política española. Pues en esas visitas que él hace, que este BACDE hace al Ministerio de la Gobernación para ver cómo son los resultados electorales de esas elecciones constituyentes, esas semilapsus, dice lo siguiente: unos meses más tarde me acerqué al Ministerio de la Gobernación para confirmar los resultados. Me llevaron a los sótanos y allí me mostraron centenares de paquetes que contenían los resultados telegrafiados desde cada uno de los ayuntamientos de España. Nadie se había molestado en abrirlos. Pregunté por qué no se había hecho y cuál era la razón por la que todavía no sabíamos el resultado final de aquellas elecciones, que habían cambiado la historia del país. Me contestaron que harían falta muchos empleados para resultar el cómputo final y que no estaban disponibles. O sea, todavía estábamos ya preparando las elecciones de las constituyentes y en el sótano estaban ahí los paquetes con resultados finales que luego, por supuesto, ya desaparecieron. Y se preocuparon y, claro, ya cuando llegó la guerra civil. Probablemente no creo que estos llegasen al año 36. No, pero ya estaban quemando iglesias, pues esto, alguno de estas iglesias desaparecerían antes. Pero fíjense ustedes, o sea, es que es el testimonio directo de uno, es que ahí estaban los resultados finales y no se empaquetaditos en el sótano. Es que sobre los resultados también hay mucho que hablar, porque otra de las falacias, y que ya lo ha mencionado Javier, es que el voto de las ciudades vale más que el voto de los pueblos. Y dices, carajo, pues entonces cuando la derecha decía que qué vergüenza que el PSOE ganaba en Andalucía gracias al voto de los pueblos y demás, y la izquierda decía muy ofendida que los votos valen igual, entonces ¿en qué quedamos? O Podemos en estos últimos años, que dice que ellos pierden las elecciones porque votan los viejos. Porque votan los viejos, claro. Claro, aquí la única... hay algunos empeñados en que los votos se pesen en vez de que se cuenten. Aquí, en este caso, la única comparación legítima que se puede hacer es decir, bueno, ¿cuántos votos hay detrás de cada concejal? No quién es el que vota ese concejal, sino si este concejal ha salido con 50 votos o este concejal ha salido con 10.000. Entonces, claro, la suma de eso... Pero aún así, en esa suma, con los datos provisionales y fragmentados que tenemos, no hay una victoria clara en voto de la República. Es que, bueno, de hecho, no es que no haya una victoria clara, es que no hay una victoria en voto popular, en voto numérico de la República, ¿no? Lo que hay es esa... De todas maneras, Javier, estás entrando en el juego de los republicanos y de sus compañeros de viaje. Dice, nadie sabía que esas eran unas elecciones sobre monarquía o república. Estaban eligiendo alcaldes y concejales. Que es muy distinto. Yo en elecciones municipales muchas veces no se vota en clave de siglas electorales, claro, se vota por cercanía, excepto en las grandes ciudades, que efectivamente ahí muchas veces no saben ni quién es el candidato. Yo no sé si puede de la República, pero vamos. Por eso decía que era casi si vamos, que no te importa quién es el candidato. Por eso estamos diciendo que si nos ponemos a pie de la letra, ahí efectivamente la legitimidad que decías tú de la República viene por el vacío de poder se produce. Sí. Pero ese vacío de poder no es voluntario y espontáneo del gobierno, sino que el gobierno abandona al rey y el rey decide exiliarse por una movilización que hay en la calle. Y por eso digo que si tenemos en cuenta que lo que está haciendo es una movilización en la calle que está utilizando unas elecciones de un tipo para sacar unas conclusiones de otro y proponer unos cambios que están fuera, ahí es cuando digo que estamos rozando el golpe de Estado. Claro, hay dos alternativas. Oiga, aquí, vamos a ver, hemos venido a votar perro negro y usted quiere que saquemos gato blanco. Pues no, mire usted, esto es perro negro y usted se empeña en gato blanco, hay dos opciones. O le doy la razón o mando a los guardias. Y claro, ahí se encontró el rey con la negativa de Sanjurjo, por cierto,
de Sanjurjo, que era entonces el director general de la Guardia Civil. Ese Sanjurjo que es la bestia negra de la izquierda, esa especie de orco de Mordor que ya comía niños republicanos desde pequeñito. Pues no, este es el señor que facilita que se proclame la República. Claro, pues se niega a mandar a guardias civiles. Claro, se niega a movilizar a la Guardia Civil, alegando en que esto iba a suponer unos enfrentamientos y un derramamiento de sangre que iba a ser un problema mayor. Y entonces, claro, cuando evidentemente en ese momento cuando el rey dice, si ya de los políticos evidentemente ya sabía que no me podía fiar, pero si la Guardia Civil no está detrás de mí, pues no me queda otra que abandonarlo. También es verdad, no sé, Javier, corrígeme, que él, al dejar caer a Alfonso, a Primo de Rivera, también se había ganado ciertas enemistades dentro del ejército, ¿no? Claro, que nadie movía un duro por él, un dedo por él. El caso concreto de Sanjurjo va en Saliria. Claro, es decir, no, yo ahora no me muevo por ti, tú has dejado caer, entonces ahora apaño tras claro, todo, ¿no? probablemente sin que el propio Sanjurjo y otros fueran conscientes de que ese vacío de poder, a lo mejor esto es un futurible, esto es lo que no debe hacer nunca un historiador, ¿no? Pensar qué podría pasar. Historia contrafactual. Probablemente estarían pensando en la creación de un gobierno provisional de consenso, un gobierno de concentración. Lo que no pensaban es que, claro, con el rey, todos los políticos monárquicos iban a pegar la espantada también, y los únicos que iban a llegar a hacerse cargo del gobierno iban a ser la oposición republicana. Claro, ¿y qué papel juega todo esto el Pacto de San Sebastián? Porque, claro, no deja de ser la derecha la que facilita el advenimiento de la República, que también es otra falacia, ¿no? Bueno, es que es la derecha la que permite, o sea, la izquierda apenas hace nada. La derecha trae la democracia en España en el año 75 con el fallecimiento de Franco. 76 y 77. Quiero decir que a partir del 75 es la derecha, y es la derecha que permite la Segunda República también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y es la derecha, o es Fraga, perdón, que la derecha el que funda y financia el país, y luego se lo quedan los progres. Eso el libro de Luis Valcárcel lo explica perfectamente. Sí, volviendo al Pacto de San Sebastián, es que en realidad son los firmantes del Pacto de San Sebastián, que es el pacto que firmaron los republicanos y algunos otros y los nacionalistas para promover una estrategia catalanes, nacionalistas catalanes. No estuvo el PNV. No estuvo el PNV, y el PSOE estuvo solo representado por Indalecio Prieto a título personal. Porque también se creía que era la típica conspiración de salón decimonónica. Sí, además era una promovida por esa derecha burguesa, esa república burguesa, pues de Azaña, Alcazamora, etcétera. Sí, Casares Quiroga. Sí, entonces, realmente, que esto muchas veces ha dicho, no, es que realmente el Pacto de San Sebastián son los conspiradores que están detrás, que lo tienen organizado. No, estos son los tipos que les toca la lotería. Porque como ese vacío, acabamos de comentar, ese vacío de poder se ve arrastrado por los líderes de los partidos monárquicos, pues estos se encuentran con que son los únicos que están ahí, están en el momento. De hecho, creo que es Miguel Maural que contaba en sus memorias que cuando van al Ministerio de la Gobernación a hacerse cargo del gobierno provisional, llega él con otro de los miembros de los firmantes de aquel pacto y tal, no recuerdo el nombre de la otra persona que le acompañaba, y cuando llegan a la puerta dice, bueno, no sabemos si nos vamos a dejar pasar o nos van a meter en la misma puerta. Y cuando llegan ahí se encuentran con que el guardia dice, buenas, somos los miembros del nuevo gobierno. El nuevo gobierno, y venimos a hacernos cargo del... Y entonces el guardia dijo, pues pasen ustedes, señores. Y dice, pero vamos, literalmente dice así, no sabíamos si nos iban a dejar pasar o nos iban a detener. Es que fue Miguel Maura el que consigue la proclamación de la República, llevar a todos sus amigos de conspiración en coche, no sé si en taxi, para que la cosa sea más grotesca, hasta Sol, y eso, el que llama a la puerta del edificio y dice, hablan al gobierno de la República. Y no sé si el que estaba temiéndose ser detenido, que era muy cobardica, por cierto, era Manuel Azaña, o sería Fernando de los Ríos, o cualquiera de estos. Creo que era Azaña. Pero el libro de Miguel Maura, de Así cayó Alfonso XIII, también es muy interesante porque cuenta estos detalles, cómo votó la burguesía. Él cuenta que, como él había sido concejal por Madrid y era muy conocido por su padre, pues que el día del 12 de abril le paraba gente en los colegios electorales y dice, mire, don Miguel, lo que llevo, y le enseñaba la plancha electoral que podías marcar en los candidatos que querías, como no pasa en España para elegir a los diputados, sí para elegir a los senadores. Y dice, mire, don Miguel, aquí están todos los nombres propuestos por la conjunción republicano-socialista marcados en bloque, todos, uno tal. Podías marcar varios, pero no, todos marcados. Y dice, bueno, esto es lo que hace la burguesía española, lo que le gusta en política, que es sacudir al que está, sin preocuparse de las consecuencias, y luego a lo mejor quejándose. Pero dice, pero esto nos vino muy bien a nosotros. Claro. Sí, eso es lo que se conoce como el voto de castigo. El voto de castigo es peligrosísimo. Hay gente que defiende el voto útil. A mí me pone de los nervios el voto útil, pero reconozco que, bueno, entiendo cierta
dentro de que sea un error de cálculo Sí, y que me parece entiendo la lógica equivocada con la que uno puede aplicar el voto útil, pero el voto de castigo es el de para jorobar a este que no me cae bien o me la ha jugado. Sí. Por ejemplo, lo que decías tú, muchos monárquicos votaron esas candidaturas para demostrarle al rey su descontento con lo que había ocurrido en los 2 años que habían pasado, el año y medio desde que había cesado a Primo de Rivera. Claro, ese voto de castigo tu enemigo lo va a atribuir, se lo va a atribuir como un voto propio y va a hacer con lo que quieras. Tenemos un ejemplo muy cercano. ¿Qué pasó en Venezuela? Cuando las elecciones que ganó Chávez era un voto de castigo. Hubo una gran parte de voto de castigo, pero le dieron la mayoría y claro, a partir de ahí él hizo entonces la gente que dijo, no, es que yo voté y me arrepiento, pues haberte arrepentido antes de votar, porque estas cosas pasan. Sí, ¿cuántos de los que están pasando hambre en Venezuela, haciendo colas, tal, ha sido apaleado por los matones del chavismo, no han votado a Chávez, no una, sino varias veces? Sí, lo que pasa es que, claro, lo que había enfrente, no sabían lo nuevo, ¿no? Pues no votes, claro, en ese caso. Eso no es lo que hago yo. Yo recuerdo el caso de un amigo mío que tuvimos muchas discusiones con esto, que unas elecciones europeas votó a Ribatasuna. Cuando puso Ribatasuna aquel lema de lo que más les duele, sí. Y que era una persona más facha que don Pelayo, hablando entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, sí. Pues cogió y decía, pues les voy a votar porque esto es lo que más joroba y lo que más joroba. Vamos a ver, pues es que ¿cómo votas conozco a alguno de esos que hacía eso, Claro, esto ya es que llegamos a una posición que dices, ya no es que sea políticamente ilegítimo, es que es inmoral. Sí. Oye, de todas formas vamos a tener que hacer 4 o 5 programas de esto. Hoy no vamos a hacer ni publicidad, vamos a ir de tirón. Oye, elecciones 1931 a Cortes. Sí, bueno, perdón, antes de... Es que claro, no lo hemos comentado al principio, pero es muy importante, y Pedro y yo lo hemos planteado así un poco con más detalle, a lo mejor lo estamos pasando un poco, porque estamos en una... Es interesante. Es interesante, pero además es que esto es una cosa bastante seria, porque estamos planteándonos una sociedad girada, organizada alrededor de la supuesta memoria histórica, o memoria histérica o amnesia histérica, que sería lo mejor. Una ley que le importan 3 puñetas lo que pasó en la República y el franquismo. Es una ley que lo que pretende es reconstruir la legitimidad a partir del 78. Sí. Y claro, sobre esa reconstrucción de la legitimidad, querernos cambiar el sistema político sin necesidad de una reforma constitucional. Sí. De esto ya hablaremos otro día si queréis con más detalle. Pero esa es la jugada que está detrás. Y cuando uno coge la ley de memoria histórica y la propuesta del PSOE, según la cual estaríamos ahora mismo rozando la cárcel por hablar de estos temas, y tú la inhabilitación, y yo la inhabilitación, más la multa correspondiente a todos nosotros y a nuestros oyentes si les identifican también. Bueno, pues en esa fantástica ley de memoria histérica que el PP, por cierto, mantuvo durante su gobierno con mayoría absoluta, se empieza a contar la historia a partir del 18 de julio del 36. Es decir, parece que es que la guerra civil se produjo un día porque había una alineación de estrellas o una epidemia de cólera mórbido en Marruecos, y entonces le dio a Franco y a otros, y entonces de un día para otro se sublevaron. No, vamos a ver, a la guerra se llega por algo. Claro, tenemos un discurso idealizado de la República, como yo lo cuento en clase siempre haciendo una similitud con El Señor de los Anillos. O sea, la memoria de la izquierda y la ley de memoria histórica seguida por la derecha del PP es que existía una fantástica república comarca de los hobbits felices, que eran esos ciudadanos españoles felices, hasta que llegaron un día Sauron Franco con los orcos de Mordor, sacados, como todo el mundo sabe, de los sótanos de las iglesias, que donde se fabrican los orcos y los seres perversos, y entonces decidió de la noche a la mañana acabar con ese reino de paz y felicidad que era la república. Y no, mire usted, ¿por qué se deja fuera de la memoria histórica todo el periodo republicano? Porque toda la historia que nos han contado es una gran falacia. Y si contamos el periodo republicano, llegaríamos a la conclusión de que el 18 de julio del 36 es resultado de los 6 años anteriores. Y claro, esa es la historia que no interesa, porque es la historia verdadera. Eso es lo que no interesa contar. Bueno, y las elecciones de 1931 se acuerdan porque, claro, en la Segunda República hablamos de feude en feude, ¿no? Sí, totalmente. Claro, ahí, una vez que se toma el gobierno, que se hace cargo el gobierno provisional, se decide convocar elecciones constituyentes. O sea, no hubo referéndum sobre monarquía en república, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Ay, qué curioso, sí. Ni hubo referéndum sobre monarquía y república ni sobre la Constitución. Entonces, la se convocan. La Constitución del 31 tampoco fue votada. Tampoco fue votada. Ave María Purísima. Aquí guardias, venga. Entonces, se toman su tiempo para organizar el gobierno y para aprobar unas primeras leyes que son básicamente las que lo que hacen es garantizar la hegemonía política de esa coalición republicana de izquierdas y poner todas las trabas posibles a la oposición monárquica y a la oposición republicana de derechas
y reforman la ley electoral, y entonces vamos a la convocatoria de leyes de elecciones para esas constituyentes, que, como decía Pedro, se celebraron finalmente el 14 de julio. No, se abrieron las se abrieron las cosas el 14 de julio. Las elecciones fueron el 28 de junio. Sí. En la convocatoria de Cortes se hizo el día 3, creo recordar, el 3 o el 4, y las elecciones fueron la primera vuelta el día 26 o 28. Otro detalle que nos da pie para hablar de otra falacia es que esas elecciones se celebraron con los dos principales periódicos de la derecha, el ABC y el Debate, clausurados por el gobierno provisional. Luego hablaremos de la mayor censura de prensa que ha habido en España. Y hay una primera manipulación, que es la reforma que se hace del sistema electoral, que viene muy bien porque es un sistema electoral que ahora mucho pánfilo en España reivindica, que es el sistema de listas abiertas, pero listas abiertas plurinominales, o sea, que puedes elegir en la misma circunscripción más de un candidato. Lo primero que hicieron en la reforma electoral fue suprimir todos los distritos unipersonales, que eran distritos pequeños, con la excusa de que, claro, eran los distritos que estaban manipulados por el caciquismo. Y ese caciquismo, por supuesto, ya todo el mundo sabía que automáticamente tenía que ser de derechas, católico y monárquico. Sí. Entonces lo suprimieron y dejaron la circunscripción solo provincial. Y en esas elecciones provinciales se estableció un sistema de las listas nominales, lo que la gente dice, las listas abiertas, donde tú marcas el número de diputados que tú quieres, con un sistema además que era de mayoría, es decir, tú no votabas la lista completa, sino que votabas más o menos, dependiendo del número, pues era en torno a 3/4 partes, es decir, una lista de 20 personas, por ejemplo, eliges 15, en torno a eso, como digo, 3/4 partes, el 75% de los candidatos es lo que tú eliges. Pero ¿cuál es el fenómeno que se produce? Que la candidatura puede presentar todos los candidatos que quiera. Entonces, un partido presenta, la forma para asegurarte la victoria y no dispersar el voto era, bueno, pues como me pueden elegir el 75% de los candidatos, yo presento el ejemplo que he puesto antes, ¿no? De una candidatura de 20 personas, yo presento a 15. Y mis votantes van a votar a esos 15. Con lo cual, la lista mayoritaria va a conseguir la mayoría en 15. Claro. Y deja solo 5 a la oposición. ¿Qué ocurre? Que aunque hayas ganado por un único voto, te vas a llevar el 75% de la representación. Y eso se hacía, ¿no? Y eso se decía, y ese es el sistema que se va a mantener toda la República. Un sistema que era absolutamente aberrante, porque lo que va a ocurrir en la República, en todas las elecciones republicanas, las diferencias son mínimas. Pero esa diferencia en votos emitidos, pero que pegamos unos bandazos de más de 100 diputados hacia un lado, o hacia 100 o 150 diputados hacia un lado o hacia otro. Tú hay 20 , ¿no? Y tú puedes elegir 15. Y claro, la lista te daba una lista, era abierta, pero era cerrada. Porque tú votas, evidentemente, la gente va a votar. 25 candidatos, estaban 15 candidatos para elegir, que eran los máximos. Claro, te daban a elegir 15 de cada partido, pero si yo voto al Partido Socialista, nombro los 15 del Partido Socialista. Si voto a la CEDA, voy a coger los 15 de la CEDA. Entonces, claro, y el que gana la mayoría se lleva. Ganaría por una mayoría abrumadora. Entonces, ahí rompes la proporcionalidad. Es un sistema que rompe completamente la proporcionalidad. Eso se puede ver en las elecciones nuestras con el Senado. El Senado es voto mayoritario y en listas abiertas. Tú tienes 3 votos y los puedes dar a 3 candidatos. ¿Y tú siempre das a los 3 mismos, que son los que se presentan? Siempre no, pero bueno, vamos a ver, la gente que dispersa el voto, que selecciona tal, es muy poquita, porque además hay partidos que te suelen enviar a casa la lista ya marcada, por lo que las abuelitas y los asambleístas de políticas de Somos Aguas van con la lista desde casa ya rellenada. Y en ese caso, pues por eso vemos que en las elecciones en las elecciones nuestras, el partido que queda primero en una provincia al Congreso es el mismo que se lleva los 3 senadores de 4 que elige cada provincia. Claro. Porque, y de ahí la mayoría absoluta que tiene ahora mismo, por ejemplo, el Partido Popular, efectivamente. De hecho, mira, lo que dices tú, yo he tenido la desgracia, perdón por este pecado, esta confesión antidemocrática, he tenido la desgracia de que me ha tocado en mi vida 3 veces estar en una mesa electoral. A mí también me ha tocado, una vez como presidente y otra de vocal. Pues yo me ha tocado te gano una de presidente y 2 de vocal. No, perdóname. Y donde vivo ahora mismo, una de presidente y otra de vocal. Y donde vivía antes, una de vocal. Pues entonces estamos empatados. Sí. Y doy fe de lo que dice Pedro. O sea, las 3 veces. Bueno, una de suplente y no voy a apoderado por un partido político. Pues, yo las 3 veces que me ha tocado, el 90% de las papeletas del Senado iban todos a la misma candidatura. Entonces ese sistema, por eso, las listas abiertas solo funcionan si son uninominales. O sea, si tú eliges el diputado, un solo diputado por esa circunscripción, claro, y entonces el que gana se lleva
gustaba la representación de ese, pero claro, tiene que ser uno solo. Entonces usted ponga candidato del PP, del PSOE, de lo que sea, o ponga, mire, hay 3 del PP, hay 3 del PSOE, pero el que gana uno. Claro, solo votas uno, porque como sea una lista plurinominal, o sea, una lista múltiple, el que gane con aunque sea la candidatura que tenga un único voto de más, claro, se queda de la mayoría, la amplia mayoría. Y otro detalle sobre la ley electoral de la República es que elimina el Tribunal Supremo como último juez de la legalidad de las elecciones, porque antes era muy habitual, y pasa en España, que si se tenía dudas sobre cómo se había desarrollado una elección en una circunscripción, pues se podía llevar al Tribunal Supremo en una sala especial que juzgaba y sentenciaba si se había elegido de manera ordenada, de acuerdo a la ley. No, en la República esa potestad se concede exclusivamente a la Comisión de Actas del Congreso, con lo que le das a la mayoría, le conviertes a la mayoría en el juez de las elecciones que ha ganado la mayoría. Y es lo que pasa luego en el 36, que la Comisión de Actas que forma el Frente Popular con la ayuda del PNV le quita a la derecha pues una veintena más de diputados. Bueno, vamos a ver, está sonando por ahí, luego nuestros oyentes se quejan de que siempre hay un teléfono vibrando, hemos hablado, hay un tema que yo también quería tocar, es el falso pluralismo de la República, ¿no? La ley de defensa y la comisión de responsabilidades. Claro, esto está en el debate constitucional. Bueno, para terminar el debate constitucional y dar paso a esto, una vez que salen esas elecciones, elecciones que dan unas cortes totalmente escoladas a la izquierda, claro, los proyectos constitucionales son a su manera. De hecho, fijaos lo que decía Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho y diputado socialista, que dijo en un discurso: hemos elaborado una constitución de izquierdas, pero no socialista. Va a decir, hemos sido más amplios, pero que queda muy claro que es de izquierda. El reconocimiento de la propiedad privada hurta a nuestra obra carácter socialista, porque fíjense ustedes, no es del todo de izquierda y socialista porque reconocemos la propiedad privada, ya eso era la cesión que para él le parecía, pero insisto en que es una constitución de contenido audaz. Hemos hecho una constitución directamente arrancada del alma popular porque queremos impedir que el pueblo español que se lanzó a la calle para ganar la República tenga que salir un día a la conquista de su contenido. Por eso la constitución que hemos redactado es democrática, iluminada por la libertad y de un gran contenido social. Parece que estamos oyendo un discurso de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias. Por ser como es nuestro proyecto, resulta, aunque sea una paradoja, una obra conservadora de la República. Es decir, que está reconociendo que es un proyecto de parte. No está reconociendo, como se dice habitualmente en la Constitución 78, que es un proyecto de consenso. No, es el proyecto que presentan, al final, después de dos debates previos que hay, 2 anteproyectos que se presentan, es el proyecto que se presenta es el de la coalición de gobierno. No se consensúa nada. Entonces, a partir de ahí el debate, hay una primera periodo, que es el que corresponde a este fragmentito que acabo de leer, de las enmiendas a la totalidad, que no hubo ninguna, porque como además bien ha dicho Pedro, como los candidatos monárquicos y de derechas pues eran mínimos, porque a la mayoría no se les dejó presentar, pues no tenían capacidad para presentar una moción, una enmienda a la totalidad. Entonces ese periodo pasó sin pena ni gloria, unos pocos discursitos muy genéricos. De hecho hay uno de Ortega que es una especie de discurso de buenas intenciones, pero que no tiene, digamos, ninguno tenía chicha, salvo el de Jiménez de Azúa, porque demuestra que el proyecto es una constitución de izquierdas, que quede bien claro desde el principio. No es una constitución consensuada, ¿no? Es una constitución de izquierdas. Y a partir de ahí se va aprobando, por eso no se sometió a referéndum, según se van aprobando los títulos por las Cortes, esos títulos quedan proclamados. Los artículos, perdón. Pero luego creo que la proclamación se hacía por paquetes, me parece eran los títulos lo que se proclamó. O sea, se aprobaban artículo por artículo y creo que se proclamó por títulos. No recuerdo ahora mismo, que me perdonen, esta parte no me la he traído preparada para hoy. Entonces, según se iba aprobando, pues se iba completando y cuando ya se aprobaron los últimos artículos, pues ya se dio por aprobada por las Cortes y proclamada legalmente la Constitución. Paralelamente al debate constitucional, la Constitución, si no me equivoco, creo que se proclama el día 8 de diciembre. Sí, el 31. El 8 de diciembre del 31. Y paralelamente hay 2 episodios que se discuten y que van a ser la lacra y lo que demuestra claramente que es una constitución sectaria, que es la Ley de Defensa de la República,
y la Comisión de Responsabilidades. La Ley de Defensa de la República, que incumple y ataca varios de los capítulos de los artículos de la propia Constitución, pero que al final es incorporada como un anexo constitucional. Se incorpora a la propia Constitución, por tanto dejando sin efecto los artículos que reconocen la pluralidad política. Porque esa Ley de Defensa de la República lo que hace es que declara fuera de la ley a todos aquellos que se opongan al régimen, y no solo que se opongan al régimen, sino aquellos que hagan crítica pública del funcionamiento del régimen. Es decir, aunque tú aceptes el régimen, que te quejes públicamente de que hay algo que se está haciendo mal, ya te situaba fuera de la ley. Sí, como enemigo de la República. Sí, ya, por cierto, podemos suponernos de dónde se ha inspirado el PSOE para su reforma de la Ley de Memoria Histórica. El mero hecho de criticarlo ya hacía que fueses un delincuente, y una de las cosas que llevaba era tu incapacidad de actuación política, tu imposibilidad de presentarte a las elecciones y de ser elegido. Sí, tu inhabilitación. Claro, y esto que incumplía, en concreto incumple los siguientes artículos. El artículo 34, el 38, el 39, el 33, el 41 y el 28. Ni más ni menos. Que no existía la pluralidad política. Claro, esos 6 artículos, ni más ni menos, señores, que 6 artículos constitucionales chocan frontalmente contra la Ley de Defensa de la República. Pues en vez de declarar la ley anticonstitucional, lo que hacen es que la incorporan como anexo a la Constitución, dejando sin efecto esos artículos. Bueno, hay también la falsa libertad religiosa, ¿no? Que hace referencia al artículo 26 de la Constitución, creo, que es otro de los grandes, otra de las grandes falacias. No existía un laicismo, no, había un ateísmo combatiente. Bueno, es que si vemos la Segunda República, todo nos suena muy decimonónico, todo está totalmente apolillado. Incluso si nos empeñamos y decimos que no, hombre, que era algo moderno, pues decimos todo es muy Belle Époque, justo antes de la guerra de 1914. Está todo muy gastado, muy viejo, y una de estas cosas viejunas que tiene la República es el anticlericalismo, que es algo que parece copiado del sexenio revolucionario. Y una de las cosas que se empeñan en hacer en la República es en prohibir los jesuitas, como si los jesuitas tuviesen divisiones Panzer o algo por el estilo. Y entonces, con la excusa del cuarto voto, que digo yo, ¿qué le importa a un Estado laico los votos que tengan unas congregaciones religiosas? Si de verdad el Estado es laico, tal como se organiza una congregación religiosa, mientras no vulnere la ley o tal, pues ¿qué le importa? Entonces el cuarto voto de obediencia de los jesuitas al Papa le sirve de excusa a la República para disolverlos. Entonces, y esto además provoca la dimisión de los dos ministros católicos que había en el gobierno, el propio presidente, Alcalá Zamora, y Miguel Maura. O sea y luego se acaba instaurando en esos años por ejemplo, las típicas cacicadas de que no se permite que salgan procesiones a las calles si no lo autoriza el gobernador civil o el alcalde de turno. Y normalmente había alcaldes de estos elegidos en el 14 de abril o impuestos por el gobierno, porque el gobierno provisional se dedicó a quitar alcaldes monárquicos y a poner alcaldes republicanos. No se iban a permitir que hubiese alcaldes monárquicos, Ave María Purísima. Y entonces pues había más de un alcalde que se creía capitán general y decía que la procesión no salía por sus santas narices. Sí, y de hecho a partir de ahí, claro, en todo el debate constitucional lo que tenemos es una copia de lo que pasó en la Revolución Francesa. Es decir, sí, pero 150 años más tarde, ¿eh? Sí. O sea, que agravado. Bueno, de hecho, Azaña presumía de ser jacobino. De la palabra con la que Azaña más veces en su biografía y en sus memorias y en sus cartas se autodefine políticamente es jacobino. Pero estos vivían, ya digo, en el siglo XIX. Por ejemplo, pero muy a principios del XIX. En enero del 33 se produce en Europa un acontecimiento que conmueve a todo el mundo, que crea gran interés, además, que es el acceso de Hitler al poder. Bueno, si buscamos en las memorias de Azaña, que en ese momento era presidente de gobierno y creo que ministro de la guerra además, no aparece ni una sola vez. No se menciona ni a Hitler en esas memorias. Y era una persona que tenía, se supone que tenía información constante de lo que pasaba en Europa como presidente de gobierno. Bueno, pues a Azaña no le importaba nada que un tal Hitler hubiese llegado al poder en Alemania. Sí, estos estaban a lo suyo, y a lo suyo era esa política. Eso sí, Azaña causa una crisis en las relaciones diplomáticas con el Portugal de Salazar, a que le dedicamos un programa, porque
pretende ayudar militarmente a unos compañeros suyos revolucionarios, jacobinos, a dar un golpe de Estado en Portugal. Bueno, vamos a ver, no hay tiempo para mucho más, nos quedan un par de minutos, Javier. Vamos a ir concluyendo a ver qué se te ocurre. Avanzando muy rápidamente, o resumiendo muy rápidamente, no sé si lo dejamos para otro día o qué, pero podemos resumir muy brevemente lo que es esa cuestión religiosa que es fundamental, ¿no? Básicamente 26, ¿no? son varios artículos. El artículo 3 es el de declarar el carácter aconfesional del Estado, cosa que, bueno, eso es, entre comillas, un rasgo de modernidad y no tiene por qué implicar un anticlericalismo, pero luego sí, los artículos 24, 25 y 26, fundamentalmente el 26, como queda finalmente redactado. Básicamente la idea de la República, de esta república sectaria, como vemos del primer momento, hacia las religiones, anular completamente el papel en la vida pública de la religión, intentar controlar socialmente la actividad religiosa, que pueda dejar que deje de influir en las personas, y por supuesto controlar la enseñanza, impidiéndoles a ellos, y siguiendo el ejemplo de la República Francesa y de los liberales del 19, controlar los bienes de la Iglesia. De hecho, va a haber una gran discusión de ahí, y se aprueba la imposibilidad, no se le expropian en este caso a la Iglesia, pero se prohíbe que la Iglesia pueda vender sus bienes sin autorización de la Administración. Esto es muy curioso. Imagínense ustedes que ahora sacase una ley el gobierno diciendo que los vecinos de Torrelodones no pueden vender su casa o su coche sin pedir permiso al gobernador civil. Pues es el equivalente, ¿no? Bueno, se ha aprobado esa ley como ordenanza municipal en Barcelona. O sea, Ada Colau quiere que el ayuntamiento tenga derecho de retracto en toda venta que se haga por particulares. Sí. Bueno, señores de Barcelona, esto es lo que han votado ustedes. El voto tiene consecuencias. Claro, ves lo que decía antes del voto de castigo, efectivamente, hay que pensárselo. Entonces, el artículo 26, tal y como queda definido, prohíbe las órdenes, prohíbe la enseñanza fundamentalmente a la religión, la deja sometida a la autoridad civil. Y luego son otras leyes paralelas las que tienen ese control de la acción social de la Iglesia, impidiendo de todo tipo de participación, prohibiendo a los sacerdotes la enseñanza, ya lo he nombrado, está en el propio artículo 26, pero prohibiendo, por ejemplo, a los sacerdotes participación política o ser candidatos, etcétera, etcétera. Y luego las leyes que interfieren en la disposición de bienes por parte de la Iglesia. Lo que tenía miedo el gobierno, los republicanos, es que la Iglesia, en previsión de la persecución que ya había empezado, podría decir que se avecinaba, no, que ya había empezado con la quema de conventos en el mes de mayo, que vendiera sus propiedades y que sacara el dinero fuera, o que vendiera sus propiedades y la distribuyera entre laicos para poder organizarse de forma paralela al Estado. Y como querían tenerla controlado, pues le ponen legalmente la imposibilidad de poder vender sus bienes sin permiso, para que no pudieran vivir por libre y tenerlo siempre controlado. Se acabó. Javier Sáenz del Castillo, profesor en la Universidad San Pablo CEO. Un placer haberte tenido aquí y continuaremos porque faltan varios episodios para completar este nuevo capítulo de Falacias de la Segunda República. Pedro Fernández Barbadillo, nos escuchamos la próxima semana aquí en Cita con la Historia. Hay que hablar del voto a la mujer. Bueno, pues continuaremos hablando de esto. Esta es la primera parte de Falacias de la Segunda República. Y a todos ustedes prometemos volver Dios mediante la próxima semana aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia.